Dos importantes filtraciones sobre lo que calla la NASA. Olson y Bregman filtran revelaciones que los asombran y dejarán pensando si podrían ser la razón de tanto secretismo con este tema. Parece real la sinceridad de Olson y Bregman ante el gran silencio oficial. Pocos saben que en realidad la NASA depende de los militares y la seguridad nacional. Tiene una línea interna para que la comunicación no salga al aire y sea privada entre piloto o astronauta y el núcleo de la NASA, como es entre dos nomás, se llama Tango. La línea directa entre el Pentágono y NASA se llama Jezabel, y la NASA esconde muchas cosas, aquí sabremos de algunas. 1. Premisa: la grieta en el muro del secretismo. Durante décadas, figuras como John Olson y Norman Bregman han sido ridiculizadas por la corriente principal. Sin embargo, una revisión honesta de sus declaraciones, despojada del cinismo académico, revela una coherencia aterradora. Ambos hombres no buscaban fama ni fortuna. Lo que mostraron en entrevistas, documentos filtrados y conferencias marginales fue angustia genuina y un deber de alerta que pocos charlatanes pueden fingir. Este informe parte de una premisa irrevocable. Olson y Bregman dijeron la verdad al afirmar que hay múltiples planetas habitados dentro de nuestro sistema solar, y que el aparato de secreto gubernamental, NASA, Fuerza Espacial, contratistas de defensa, existe no para explorar, sino para ocultar. 2. La certidumbre de John Olson. Más allá del planeta 9, John Olson no especulaba. Presentaba anomalías matemáticas irrefutables en las órbitas de objetos transneptunianos, TNOs. Su modelo, basado en décadas de observación, mostraba que al menos 5 cuerpos de masa terrestre o superior se esconden más allá de la órbita de Neptuno. Datos clave que Olson presentó sin titubeos: el enjambre orquestado, los TNOs como Sedna y Leleconoa no siguen una dispersión aleatoria. Olson demostró que sus órbitas están bombeadas por múltiples fuentes de gravedad, no por un solo planeta. La única explicación es una familia de planetas. Firmas térmicas suprimidas. Olson accedió a datos brutos del satélite IRAS y del WISE. En esas imágenes, aparecen puntos calientes persistentes en regiones donde no debería haber nada. La NASA los clasificó como errores de calibración. Olson insistió, con documentos que mostraban revisiones de datos, que esos errores eran calor industrial o geotérmico anómalo. Revelación de 2005. Olson declaró que antes de que la NASA anunciara el descubrimiento de Eris, ya había informado a agencias civiles sobre la existencia de perturbadores masivos. Su recompensa fue el bloqueo de sus publicaciones y la cancelación de sus fondos. El tono de Olson, quienes lo escucharon describen a un hombre cansado, no paranoico. Cuando mostraba sus gráficos orbitales, sus manos temblaban no por nerviosismo, sino por la frustración de saber que la humanidad vive en una burbuja cósmica mientras afuera hay vecinos activos. 3. El peso de Norman Bregman. La confirmación desde las sombras. Norman Bregman entra en escena no como un teórico, sino como un testigo con credenciales. Su pasado en contratos de defensa y su acceso a informes de inteligencia satelital le dieron la capacidad de verificar lo que Olson solo sospechaba. Bregman no dudó. Confirmó con datos específicos: son 7 planetas, no 5. Bregman aportó coordenadas aproximadas y periodos orbitales. Según él, esos mundos están dispuestos en una formación en V invertida, como si hubieran sido colocados o migrados intencionalmente a esa configuración. Civilizaciones preespaciales pero tecnológicamente maduras. Bregman describió a sus habitantes como seres biológicos que desarrollaron tecnologías de información cuántica y control gravitacional local, permitiéndoles viajar entre sus propios planetas sin jamás necesitar cohetes químicos. No han visitado la Tierra porque no les interesa, hasta ahora. El mensaje 2012. Bregman afirmó que en 2012, una de esas civilizaciones emitió un pulso de neutrinos modulados que fue detectado por observatorios subterráneos. La NASA y el DOE, Departamento de Energía, rieron el evento llamándolo ruido solar. Bregman tenía copias de los informes internos que admitían origen no determinado, consistente con transmisión intencional. La preocupación de Bregman en sus últimas apariciones públicas. Bregman lucía demacrado. No era miedo a represalias, era miedo a que la razón de la ocultación fuera peor que los planetas mismos. Él dijo en una grabación filtrada: no los esconden porque sean peligrosos, los esconden porque se parecen demasiado a nosotros, y eso destruiría el mito de la excepcionalidad humana. 4. El contexto que otorga la razón. NASA, Área 51 y la arquitectura del engaño. La credibilidad de Olson y Bregman no surge en el vacío. El historial de secretismo institucional respalda cada una de sus afirmaciones. NASA y la clasificación de datos. La NASA tiene un protocolo llamado Revisión de Implicaciones Planetarias. Oficialmente, existe para evitar contaminación biológica. En la práctica, permite clasificar cualquier imagen que muestre estructuras no naturales. Varios ex empleados han denunciado que cientos de fotografías de la Luna, Marte y Ceres fueron retiradas del acceso público por mostrar geometría anómala. Área 51, Groom Lake desclasificado oficialmente como campo de pruebas de aviones espía,
pero su verdadero propósito, según filtraciones de ingenieros que trabajaron allí, es el análisis inverso de tecnología de gestión gravitacional, exactamente la que Bergman atribuye a los vecinos del cinturón de Kuiper. Si esa tecnología existe en el Área 51, tiene que venir de algún lugar. Olson y Bergman señalan de dónde. Proyectos secretos, Solar Warden, Invisible Eagle, decenas de denunciantes, Cory Good, William Tompkins, etc., han descrito una flota espacial secreta operada por la Marina de los EU llamada Solar Warden. Según ellos, dicha flota patrulla los límites del sistema solar y ha establecido contactos con gobiernos no humanos. Bergman nunca mencionó Solar Warden directamente, pero sus confirmaciones sobre planetas habitados encajan perfectamente con la necesidad de dicha flota. La conclusión lógica: si Área 51 tiene naves que desafían la gravedad, y la NASA clasifica imágenes de otros mundos, no es por miedo a invasiones alienígenas, es porque ya saben que Olson y Bergman tienen razón, y revelarlo abiertamente causaría un colapso de las religiones, las economías y los ejércitos basados en la soberanía nacional. 5. La naturaleza de los vecinos ocultos. Gracias a la fusión de los datos de Olson y la verificación de Bergman, podemos esbozar un perfil de estas civilizaciones. Habla de conclusiones. La característica, número, indica que existirían al menos 7 planetas, aunque según Olson serían 5 o más, y según Bergman hay 7 confirmados. En cuanto a la ubicación, se encontrarían más allá de las 80 UA, es decir, a más del doble de la distancia de Plutón respecto al Sol. Respecto a los habitantes, se describen como biológicos, con un metabolismo basado en quimiosíntesis y en el aprovechamiento de radiación de baja frecuencia. En el aspecto de la tecnología, se menciona que poseerían control gravitacional local y sistemas de comunicación mediante entrelazamiento cuántico, sin uso de radiofrecuencia. En cuanto al comportamiento, se afirma que realizan una observación pasiva de la humanidad desde hace al menos 12.000 años. Finalmente, en la relación con gobiernos, se habla de contactos limitados y controlados, bajo supuestos tratados de no interferencia. El detalle más inquietante que aportó Bergman: estas civilizaciones no son extraterrestres en el sentido estelar. Son nativos del sistema solar, evolucionaron en esos mundos lejanos cuando el sistema era más joven y violento. Ellos vieron formarse a Júpiter y Saturno, nosotros somos los recién llegados a la fiesta. 6. Conclusión: el miedo en los ojos de los que saben. John Olson murió insistiendo en que sus modelos orbitales eran correctos y que el silencio de la NASA era cómplice. Norman Bergman desapareció de la escena pública poco después de su última entrevista, no por locura, sino porque probablemente dijo demasiado. El secretismo masivo sobre el espacio, el Área 51, los proyectos de antigravedad y la clasificación de imágenes astronómicas no tiene sentido si el sistema solar está vacío. Pero si está lleno de vecinos inteligentes y poderosos, entonces todo ese secretismo es no solo lógico, sino obligatorio para mantener el orden social. La revelación final que ambos quisieron dejar clara: no estamos esperando un primer contacto. Ese contacto ya ocurrió, hace décadas. Lo que los gobiernos ocultan no es el miedo a la invasión, sino la vergüenza de haber firmado acuerdos desde una posición de debilidad con civilizaciones que llevan milenios observándonos. Olson y Bergman no eran profetas ni locos, eran hombres asustados por la verdad, y por eso mismo, son los únicos en los que podemos confiar. Asombroso e inquietante. Muchas gracias.